Bueno, de la última clase, del último capítulo nos faltó este tema que es el oscilador armónico. Este es muy importante en química porque tiene que ver con muchos fenómenos de interés para la química. Y, y de aquí es donde empieza a dividirse la mecánica cuántica de la química cuántica. Cuando empezamos pues a aplicar o a describir, mejor dicho, los fenómenos químicos con la mecánica cuántica. Pues el oscilador armónico, esto ocurre, las oscilaciones armónicas ocurren cuando hay una fuerza restauradora sobre, sobre el cuerpo, o sea, cuando actúa una fuerza restauradora sobre un cuerpo. Y aquí estamos hablando de fuerzas como de fuerza restauradora como un resorte, un elástico, ¿verdad? Que se restauran de nuevo, se comprimen y luego se restauran. Ejemplos podemos mencionar los péndulos, las cuerdas vibrantes. Aquí en la figura 7 pueden ver una cuerda vibrante, ¿verdad? Otros ejemplos es el campo electromagnético, que es una colección de osciladores armónicos. Y esto lo podemos ver aquí en la figura 9, ¿verdad? De esto ya hemos hablado en otras ocasiones, que la radiación electromagnética, la luz, pues está compuesta de dos campos oscilantes perpendiculares entre sí, un campo eléctrico y un campo magnético. Y el más importante para nosotros pues es la vibración de átomos en un enlace químico, que aquí lo he mostrado en la figura 8. El enlace químico es, es una fuerza. Así se define el enlace químico. Es la fuerza que mantiene unidos a dos átomos. Pero esa fuerza no es un resorte, sino que es parecido a un resorte. Esa fuerza se origina por los campos electromagnéticos que tienen cada átomo. Y estos campos electromagnéticos pues se acoplan, ¿no? Y por eso es que el enlace es parecido a un resorte, un elástico. O sea, es flexible, ¿verdad? Y tenemos pues la constante de fuerza, ¿verdad? Que representa la energía del enlace. Entonces veamos, empezamos con el hamiltoniano en general, lo reescribo para que se lo vayan grabando. Y en este caso, para el oscilador armónico, o sea, no estamos hablando de dos átomos vibrantes, sino que un solo cuerpo, como en la figura 7, un cuerpo oscilante nada más, una partícula oscilante, un cuerpo pues unido a un resorte. Para este caso tenemos que sí hay una energía potencial, y esto difiere de los modelos anteriores en donde la energía potencial siempre ha sido cero. En este caso no. La energía potencial es la energía elástica. Y aquí he escrito las ecuaciones. La ecuación de la energía potencial elástica, que es igual a un medio por la constante de elasticidad o constante de Hooke, de la ley de Hooke, por el desplazamiento elevado al cuadrado. De aquí pues se deriva que la fuerza restauradora
La fuerza se define como es el gradiente de potencial. Y un gradiente es la derivada de una propiedad respecto a una de las coordenadas. Y es negativa porque va en dirección contraria. Cuando comprimimos un resorte, la fuerza restauradora va en el sentido contrario. Entonces, si derivamos la energía potencial elástica con respecto a la coordenada X, y estamos hablando en una sola dimensión, pues resulta que la fuerza es menos kx. Así que esto vamos a introducirlo en el hamiltoniano y en la ecuación de Schrödinger de una vez. Esta es la ecuación de Schrödinger, quedará de esta forma, y sustituimos la energía potencial elástica por su correspondiente expresión. Este es el operador de energía potencial elástica. No le ven ningún cambio porque la X, si se recuerdan de las primeras clases, el operador de posición es multiplicación por X o multiplicación por la coordenada de posición. Pero es un operador que está actuando sobre la función de onda psi. Y esto es igual pues a la energía por la función de onda psi. Esta es la ecuación de Schrödinger que debemos de resolver. Aparentemente, la solución de estas ecuaciones, de esta ecuación, es parecida, es parecida a las anteriores, pero tiene una situación de que la energía potencial está en la variable X, y eso lo vuelve diferente, y por eso la forma de resolverla es un poco diferente. Veamos cómo resolvemos esta ecuación. Hay dos maneras o dos métodos para la solución de esta ecuación. Uno de los métodos es factorizando la ecuación diferencial. Factorizar la ecuación diferencial. ¿Por qué se puede factorizar? Una factorización aparentemente común y corriente, porque hay una diferencia de cuadrados, ¿ve? Hay un diferencial con respecto a x cuadrado y aquí está la x cuadrado también. Entonces se puede factorizar el hamiltoniano, y el libro de texto que usamos, esa es la manera en que lo resuelve. Pero no es trivial, y esa es la palabra correcta. No es trivial. Eso significa que no es fácil. Lleva introducir dos operadores diferentes cuánticos, que es el operador de creación y el operación de aniquilación. Pero, como les escribo aquí, en el apéndice 4 del libro de texto está detallada la resolución de esta ecuación. Yo no he pretendido, como les he dicho, someterlos a una matemática así bien complicada, sino que lo importante es reconocer la ecuación de Schrödinger y conocer sus soluciones, ¿verdad? La matemática van a ver que se complica bastante. Entonces, aquí he escrito la solución. La solución, se recuerdan, lleva dos términos: la función de onda y la energía. Aquí he escrito la energía. Esta es la energía del oscilador armónico. Esta ecuación ustedes ya la conocían, lo vimos allá en espectroscopía y fotoquímica en el ciclo pasado. Y la energía dice que es igual a V más un medio por H barra por W. W es la frecuencia angular, o sea, o la frecuencia de oscilación
pero en radianes, y es una frecuencia clásica. Y aquí he escrito las ecuaciones. La frecuencia clásica, la frecuencia clásica de vibración de un cuerpo oscilante es igual a K sobre M elevado a la 1 medio, donde esa K pues la constante de elasticidad. Si hacemos un arreglo, porque los químicos no usamos la frecuencia en radianes, sino que en hertz, que es segundos a la menos 1. Por eso debemos de recordar de que la frecuencia en hertz es 1 entre el periodo. Este es el periodo de oscilación, es el tiempo en que tarda en dar una oscilación. Y esto es igual a W sobre 2pi. Si hacemos el despeje y la sustitución, despejamos W y lo sustituimos en la ecuación de la frecuencia, nos quedará esta ecuación, que la frecuencia es igual a 1 entre 2pi por K sobre M elevado a la 1 medio. Esta es la frecuencia que usamos en química cuántica, que es una frecuencia en hertz, en segundos a la menos 1. Pero ya les digo de dónde viene esta frecuencia. Y las funciones de onda, aquí les puse una tablita donde está la función de onda. La función de onda, o mejor dicho, la solución de la ecuación para la función de onda son los polinomios asociados de Hermite. Eso es lo que dice aquí, los polinomios asociados de Hermite. Y esos polinomios asociados dependen de V, que V pues se convierte en el número cuántico vibracional, ¿verdad? Y ahí está complicada la matemática. Por eso es que este enfoque es mucho más sencillo para no meternos a conocer los polinomios asociados de Hermite, ¿verdad? Pero esta tablita es la que está en el libro de texto, aunque no se vea bien aquí, pero es la misma que está en el libro de texto. Con esta tablita nos enseña a obtener los polinomios asociados de Hermite, que son las soluciones a la ecuación de Schrödinger para la función de onda, que dependen del número cuántico V. Aquí tenemos, creo que voy a cambiar esto porque aparece una... Aquí tenemos los valores de V que van desde 0, 1, 2, 3, 4. Y aquí están en la otra columna, en esta columna, los polinomios asociados de Hermite, que son las funciones de onda. Y aquí abajo está la ecuación diferencial de la cual los polinomios de Hermite son solución. Y hay una ecuación aquí siguiente, que es la ecuaciones o mejor dicho, la relación que nos permite ir calculando, una relación de recursión, de ir calculando los polinomios de Hermite para cualquier valor de V. Y ese V pues son estados cuánticos de vibración, ¿verdad? Yo les sugiero de que analicen bien, es bien sencillo, ¿verdad? Bien sencillo, está la constante de normalización, aquí hay más información, ¿verdad? Con la segunda ecuación, esta que les estoy señalando, se generan los polinomios de Hermite. O sea que nosotros podemos generar cualquier función de onda para un oscilador armónico.
Bueno, y M se me quedaba, esta M pues es la masa de la partícula oscilante. Aquí tenemos la energía potencial graficada contra la posición en la figura 10 y obviamente es una parábola, ¿no? Aquí ya está el cuerpo que oscila varía su energía potencial de esta manera. Empieza de posiciones negativas cuando está comprimido el resorte, llega a cero cuando llega a la posición de equilibrio y luego aumenta su energía potencial. Y eso pues lo repite en cada oscilación. En la figura 11 tenemos los estados cuánticos de energía de un oscilador armónico. Tenemos la energía potencial, es una gráfica también de energía potencial contra posición, y aquí están los niveles de energía para los diferentes valores de V. Esta gráfica la tomé de otro lugar, por eso aparece N como el número cuántico vibracional, pero debemos de entender que es el mismo número cuántico. V igual a 0, hay una línea, y pueden ver que están espaciados, el espaciamiento es igual. Del espaciamiento hablábamos allá en espectroscopía, que es la diferencia de energías entre un nivel superior y un nivel inferior, ¿verdad? Y aquí en la figura 12 podemos observar la función de onda en esta zona, cómo varían las funciones de onda para los diferentes números o para los diferentes estados cuánticos vibracionales. Esta es una parábola, esto no es tan importante. Es más importante psi cuadrado. Recuerdan que psi cuadrado es la densidad de probabilidad. ¿Mm? Aquí vemos los máximos de probabilidad cuando está en el nivel cuántico vibracional 0. Hay un máximo en el centro del movimiento. Cuando es v igual a 1, pues tiene dos máximos, etcétera. Y esto sí nos da los máximos de probabilidad, nos da las posiciones más probables de encontrar a esa partícula pues dentro de del movimiento este oscilante. Entonces voy a regresar a las ecuaciones porque estas son las herramientas. Para un nivel cuántico X, por ejemplo, V igual a 3, si nos pediría un problema, calcule la probabilidad o calcule el momento angular o la energía, pues debemos de hacer uso, primero, generar la función de onda para V igual a 3, que es esta que está aquí, porque no nos podemos aprender la tabla de memoria, tenemos que aprender a generar las funciones de onda. Y la ecuación de energía, pues esta ustedes se la aprendieron el ciclo pasado. Y la de la frecuencia. Estas son las herramientas para resolver los problemas. Con la función de onda, recuerden, podemos calcular cualquier propiedad de un oscilador. Y en la energía, pues podemos calcular la energía y también la frecuencia. La espectroscopía. ¿De dónde resulta la espectroscopía de este tipo de movimientos? Del espaciamiento. Cuando calculamos E de un estado superior menos E de un estado inferior, nos queda en función de V. Esto nosotros, allá en espectroscopía, transformamos esa energía a frecuencia y luego a número de onda. Y por eso es que podemos saber en dónde va a aparecer, si esto fuera un átomo, por ejemplo en la molécula HI, yoduro
ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno en estado gaseoso, fíjense que el yodo es un átomo bien grande y el hidrógeno es un átomo bien chiquito, de tal manera que este hidrógeno estaría oscilando, voy a hacer así, contra una masa enorme que casi no la mueve. Y es uno de los ejemplos en donde solo se considera el movimiento en el átomo de hidrógeno, no en el del yodo, que es muy grande. ¿Sí ves? Como que el hidrógeno estuviera rebotando sobre el átomo de yodo. Entonces podemos saber dónde va a aparecer las señales en el infrarrojo de la absorción de energía de este tipo de moléculas con estas ecuaciones. Pero obviamente pues este curso no es de espectroscopía, ¿no? Pero de ahí salen las ecuaciones. Allá en espectroscopía hicieron algunos problemas sobre esto. Eh, Ahora vamos a pasar a la siguiente, al siguiente capítulo, el capítulo 4. Este capítulo trata, y es corto, y, y aún yo lo recorté un poco más, le quité bastante matemática al final para que no se vuelva tan pesado, tan pesado esto. Pero aquí vamos a discutir el movimiento rotacional y vamos a resolver exactamente la ecuación de Schrödinger para algunos modelos en donde el movimiento de las partículas es de la clase rotacional o circular. Y bueno, aquí tengo el índice. Vamos al inicio con la discusión de la partícula moviéndose en un anillo, o sea, en el borde de un anillo, una partícula moviéndose en el borde de un anillo. Luego, una partícula moviéndose en la superficie de una esfera. Luego vamos los con un movimiento en donde hay un campo eléctrico. Y ese es el átomo de hidrógeno. Y aquí mismo vamos a discutir también los orbitales atómicos, porque los orbitales atómicos proceden o surgen del movimiento rotacional. Entonces empecemos con la partícula en un anillo. Aquí tenemos en la figura 1 que es una partícula que está girando en el borde de un anillo o sobre un anillo. Un anillo no tiene área, sino que es un círculo sin área. Con, con este tipo de movimientos se completan todos los posibles. Ya en el capítulo anterior hemos hablado de los movimientos lineales y ahora estos son los rotacionales, ya son las dos clases de movimiento que tenemos. Así que aquí en este tipo de movimiento aparece una propiedad que es el momento angular. El momento angular es una de las propiedades muy importantes en la física y en la física cuántica también.
Eso que podamos andar en bicicleta sin caernos y tener un equilibrio, y cuanto más rápido vamos en la bicicleta, más equilibrio tenemos. Cuanto más lento vamos, menos equilibrio tenemos. Y eso es debido al momento angular. El momento angular es una fuerza por unidad de superficie por unidad de posición. Es el momento angular el que nos da el equilibrio. La rueda al girar hacia adelante crea un momento angular que, si recordarán de vectores, por ahí está la regla de la mano derecha. Si cierran la mano derecha y extienden el dedo gordo, entonces la dirección del momento angular o de la fuerza angular es la dirección del dedo gordo. Y por eso cuando la rueda se mueve hacia adelante, pues hay una fuerza que nos equilibra para que no nos caigamos en la bicicleta. Y en las motos es mucho más evidente esto. Pero bueno, ahora bien, este movimiento de una partícula en un anillo puede extenderse a una partícula girando en un disco o un disco giratorio. Si consideramos que en el disco hay una masa puntual, en cada superficie del disco, pues esa masa estaría moviéndose como la partícula en un anillo. Entonces, por eso puede generalizarse el modelo de la partícula en un anillo a un disco giratorio. Este modelo se llama, en mecánica cuántica, se llama el rotor rígido. Y se llama rígido porque el radio del disco es fijo, o sea, es constante. Por eso se llama rotor rígido, un radio constante. Obviamente, pues está el modelo en donde el radio no es constante, y ese pues lleva pues una implicación mayor en la matemática. Así que este es el más sencillo. Ahora bien, este movimiento rotacional es en dos dimensiones. No puede existir un movimiento rotacional en una dimensión, ¿verdad? Aquí hay dos dimensiones. La partícula está cambiando sobre una superficie, está cambiando de posición sobre una superficie, y por eso es un movimiento en dos dimensiones. Yo veo bien pequeño esto, pero ni modo, así es, y no se puede hacer más grande esta cosa. Tenemos el hamiltoniano. Entonces este es el hamiltoniano general, ¿verdad? Y para esta partícula hacemos la aproximación de que la energía potencial es cero. O sea, es una partícula girando libremente, así como la partícula es libre en movimiento lineal, sin que haya un campo que afecte su movimiento. Entonces, eliminamos el componente de energía potencial del hamiltoniano y nos quedará el hamiltoniano de esta manera, y en dos dimensiones, porque movimientos rotacionales, como les digo, se dan en dos dimensiones, no en tres dimensiones. Luego debemos de resolver la ecuación de Schrödinger, pero notemos que el hamiltoniano tiene dos variables ahora.
X y Y. Y al construir la ecuación de Schrödinger con este hamiltoniano, pues la ecuación de Schrödinger tendría dos variables. Y no se puede resolver una ecuación con dos variables. Se necesitan dos ecuaciones. Y no tenemos otra. Solo la ecuación de Schrödinger. Por esa razón, o mejor dicho, para poder resolverla debemos de cambiar de coordenadas a coordenadas cilíndricas. Por aquí, esto no, el cambio de coordenadas del hamiltoniano, de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, queda de esta manera. Queda igual a h barra cuadrado entre 2m r mr cuadrado. Este mr cuadrado se llama en física momento de inercia. Entonces lo sustituimos el mr cuadrado por I mayúscula. Nos queda de esta manera entonces el hamiltoniano. Y como ven, solo queda en una variable, en el ángulo phi. Yo para recortar el tiempo no les he hecho aquí la conversión, porque es importante ver cómo es que se hacen estas conversiones de coordenadas. A lo mejor en matemáticas no lo hicieron, y si lo hicieron pues ya fue hace rato. Pues les encontré dos videos. En estos dos videos les muestran cómo se hacen las conversiones de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Es uno de los videos. Yo creo que el primero es. Y el otro video son dos videos. El otro video que están en YouTube. Les muestran cómo hacer la conversión de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas o polares esféricas, que eso sí es mucho más complicado, polares esféricas, y obviamente no es un curso de matemática. Lo que debemos de hacer es pues recordar cuál es la forma del hamiltoniano en coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas dependen de tres variables, dos ángulos y un radio. Pero como el radio aquí es fijo, las derivadas que resultan respecto a r, el radio del anillo o del disco, esas parciales, esas derivadas se vuelven cero. Por eso que queda únicamente en función de uno de los ángulos. Pero cuando vean los videos van a comprender mejor esto. Ahora bien, una vez que tenemos el hamiltoniano en coordenadas cilíndricas, pues construimos la ecuación de Schrödinger, que la he escrito aquí, y notamos que es una ecuación diferencial ordinaria con coeficientes constantes, o sea, igual a las que hemos resuelto ya. Es más, de esta ya resolvimos una. Y sabemos que esta es la solución. Esto fue para la partícula libre. No, para el efecto túnel. El efecto túnel. Ya conocemos la solución. Sabemos entonces también la solución de la energía. ¿Ve? No tenemos que hacer más. Ahí está resuelta. Esa función en phi
este phi mayúscula de phi es igual a por e a la IML. Hay un número cuántico aquí, que es ml de phi, más b por e elevado a la menos IML por phi. Al igual que en la partícula libre, tiene esta solución dos componentes. Una positiva en el exponente de e y una negativa. Esto debe interpretarse en la dirección del giro y se toma como positivo. Esta cosa no me funcionó. Positivo el giro en la dirección de las agujas del reloj. Es la componente positiva en el exponente. Y en el sentido contrario, las agujas del reloj, pues se toma el negativo. El ML, y de aquí despejamos, el ML es la solución de la función. Pero de aquí despejamos E y de aquí obtenemos la expresión de la energía. Y ese ML es el número cuántico rotacional. Ahora hablemos del momento angular. Como les decía, el momento angular es muy importante, y aquí también en cuántica también. Aquí les he puesto algunas figuras. Aquí está la regla de la mano derecha, ¿verdad? Se cierra la mano y los dedos se orientan en la dirección del giro. Entonces el dedo gordo que le decimos, el dedo pulgar, ahí es la dirección de la fuerza o del momento angular. En esta otra figura apenas se logra ver. En esta figura, bueno, yo apenas lo logro ver porque esta computadora tiene una pantalla pequeña. Aquí tenemos la matriz vectorial de los componentes en X, en Y y en Z del momento angular. Estos son los componentes clásicos, no son operadores cuánticos. Pero antes veamos, antes de retomar estos componentes, tenemos tenemos la ecuación de energía clásica de la energía angular. Este es igual a J cuadrado entre 2mr cuadrado. J es el momento angular de inercia, o el momento angular. Como mr cuadrado es I, momento de inercia, pues entonces esta ecuación clásica es igual a J cuadrado sobre 2I. Y la ecuación que acabamos de encontrar de energía para esta partícula, la ecuación cuántica, es igual a ml cuadrado factor de h barra cuadrado entre 2i. Y aquí pues tenemos los valores de ml, que son de 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Si volamos estas ecuaciones y hacemos la simplificación respectiva, obtenemos que J, que es el momento angular, es igual a ml cuadrado por h barra cuadrado. Este es la magnitud del momento angular cuántico para esa partícula que está girando. Y obviamente depende del número cuántico rotacional. Como están al cuadrado, pues resulta que el momento angular tiene dos signos, puede ser positivo y negativo.
Y eso pues hay que entender lo que son los giros. En la dirección del eje de la del eje de la manecilla del reloj, pues el positivo, y en la dirección contraria el negativo. Ahora tenemos aquí el momento angular clásico, la componente en Z. ¿Por qué la componente en Z? Porque ahí está la dirección de la fuerza, ¿ve? De acuerdo a la regla de la mano derecha. Esa componente es igual, esto no es cuántico, es x por p menos y por p, donde p es el momento lineal y x es la coordenada. O sea, esta es la proyección vectorial del momento angular en la componente z. Como nosotros ya conocemos la expresión del momento lineal, o mejor dicho, el operador cuántico del momento lineal, pues lo sustituimos. Y en esta ecuación pues lo he sustituido. Hacemos las simplificaciones y obtenemos el operador mecano cuántico de la componente en z del momento angular, que es h barra sobre i por la parcial con respecto a phi. Ahora bien, apliquémoslo entonces a la función de onda que hemos encontrado y tomemos una de ellas, como vemos la componente positiva. Si aplicamos el momento angular a la función de onda phi, nos quedará de esta manera: h barra sobre i por la parcial respecto a phi de a por e a la i ml phi, y esto da como resultado h barra sobre i por a por e elevado a la i ml phi por la derivada del exponente, que es iml. Al hacer las simplificaciones, obtenemos que la componente en z por la función de onda phi es igual a mlh por phi. Y eso es lo que acabamos de demostrar aquí con esta ecuación, que es la magnitud del momento angular es ml por h. ml por h. Y por cierto, aquí me estoy dando cuenta de que aquí cometí un error. Este j en esta ecuación está al cuadrado. Está al cuadrado. De la misma manera podemos tomar la otra componente negativa, que tiene el coeficiente b, haciendo a igual a 0, y el resultado es que la jz por phi es igual a menos mlh por phi, y nos está dando la magnitud del momento angular, pero con signo negativo. Y eso quiere decir que se está moviendo en el sentido contrario. Pasemos a la siguiente. Nos falta ahora calcular la constante de normalización para la función de onda, para que esté completa la función de onda. Tomamos una de las componentes, porque no tiene sentido tomar las dos, porque las dos es la combinación lineal de todas las posibilidades, del giro hacia la derecha y el giro hacia la izquierda. Entonces tomamos una y vamos a tomar la positiva, pero bien, pudimos haber tomado la negativa. Se recuerdan que la normalización de una función de onda es igual al integral de menos infinito hasta infinito de psi complejo por psi por el diferencial de tau, que es el diferencial en todo el espacio. Pero como aquí el movimiento no va de menos infinito a infinito, sino que de 0 a infinito, que parte de un punto, y los movimientos rotacionales son cíclicos, ¿verdad? No se van al infinito. Por eso los límites de la integración son de 0 hasta infinito.
y esto es igual a 1. Aquí sí, esta función de onda es una función compleja, porque tiene la variable i, que es un número complejo. Por eso es que debemos de construir la conjugada compleja. Y les recuerdo, la conjugada compleja se construye cambiando el signo a donde se encuentra, al término donde se encuentre la variable i. Por eso aquí le he puesto negativo. Esta es la conjugada compleja de la función phi. Y esta es la función phi por el diferencial de phi igual a 1. Y a, el coeficiente a de la función, es la constante de normalización. Entonces, este producto de los exponentes, como tienen la misma base y el mismo exponente y solo con signo intercambiado, eso resulta que es 1, porque se suman los exponentes. Y e a la 1 es 0. Así que nos queda el integral de d phi igual a 1, luego despejamos a, y esta es la constante entonces de normalización de la función. 1 entre 2pi elevado a la 1 medio. Así que la función completa es psi de ml phi de ml de phi es igual a 1 entre 2pi elevado a 1 medio por e elevado a la im por phi. Pero también hay funciones, hay una equivalencia, recuerden, de las funciones complejas exponenciales, una equivalencia a las funciones coseno y seno. Y esta es la equivalencia. Si graficamos esta función y tomamos la función seno, nos genera para los valores de ml, y esto está aquí en la figura, los valores de ml0 nos genera este cilindro. Para ml1 nos genera esta figura, que esto es como un cilindro, pero aquí la función de onda recorre, sube y luego baja en la amplitud de la onda. Y aquí este tiene más amplitudes. Aquí baja porque tienen los negativos, ve una onda, luego sube, vuelve a bajar ahí atrás y vuelve a subir aquí adelante. Esta tiene dos longitudes de onda. Si estas representaciones las vemos haciendo unos arreglos en las coordenadas, y eso es tomando el radio, el cociente de radio entre la amplitud de la onda, tenemos estas figuras. Para ml0 tenemos que este es un círculo. Para ml más o menos 1 tenemos una figura con positivo y negativo. Y luego intercambia. El que es positivo ahora es negativo. Y para ml más o menos 2, pues tenemos estas figuras que ustedes podrán reconocer que estas son las figuras de los orbitales. Estos son los orbitales atómicos. Y este número cuántico ml
En el átomo de hidrógeno lo conocemos como número cuántico orbital. Nos da la distribución de los orbitales atómicos. Orbitales atómicos, o sea, en un solo átomo. Entonces, recapitulando, debemos para este modelo recordar cuál es la función de onda, cuál es la forma completa, ¿no? Y la energía. La energía, quiero ver. Aquí está la energía. Esas son las herramientas que vamos a utilizar para resolver los problemas. La función de onda completa y la ecuación de energía. Ahora este otro modelo. La partícula en una esfera. Esta partícula, como les decía al inicio, es una partícula que se está moviendo en la superficie de una esfera. En toda la superficie de una esfera. Y en todas las direcciones. Una esfera es tridimensional. Y también vamos a considerar de que no hay campos que actúen sobre la partícula. O sea, no hay fuerzas que actúen. Y por eso es considerado como una partícula libre, moviéndose sobre la superficie de una esfera. Entonces el hamiltoniano aquí se nos vuelve en tres dimensiones. ¿Mm? En tres dimensiones. Y se nos complica la matemática porque ahora tenemos una sola ecuación de Schrödinger, pero que tiene tres variables y no se puede resolver analíticamente una ecuación con tres variables. Por eso debemos de tomar la estrategia de cambiar el sistema de coordenadas de cartesianas a coordenadas esféricas o coordenadas polares esféricas. Otra, al igual que la partícula en un anillo, tomamos la aproximación de que el radio sea fijo, o sea, el radio constante. Eso es para eliminar la variable r, porque en las coordenadas polares esféricas, aquí les he puesto en la figura, depende un punto en una esfera, depende de dos ángulos y también del radio. Entonces, si al radio no lo ponemos fijo, entonces se nos complica un poco más porque nos introduciría una variable más. Como la ecuación de Schrödinger en coordenadas cartesianas se nos ha hecho muy grande, entonces se usa un nuevo operador. Sé que está chiquito, ojalá que se logre ver, pero es una V al revés, con una rayita arriba, y es el operador nabla. Este es un operador matemático que se conocía desde hace muchos siglos, no es algo especial de la cuántica. El operador nabla es la parcial con respecto a cada una de las variables o cada una de las coordenadas. La suma de las parciales. Parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y y la parcial con respecto a z. Pero aquí están al cuadrado, por eso es que usamos el nabla cuadrado, porque entonces esto es, el nabla cuadrado es la segunda parcial con respecto a x, más la segunda con respecto a y, más la segunda con respecto a z. Y como les decía, en los dos videos que les dejé ahí la dirección,
ahí van a encontrar cómo y van a ver que es tedioso, no es que sea complicado, es tedioso, hay que usar la regla de la cadena en cálculo diferencial, ir derivando en cadena, y es bien extenso, o sea, tedioso, pero no es que sea complicado. Y aquí les les escribo en esta otra figura cómo es que queda el operador nabla cuadrado en coordenadas polares. ¿Ve? Queda de esta manera. Por aquí están las ecuaciones de conversión de coordenadas cartesianas a polares esféricas, donde x es igual a r por el coseno de phi de teta por el seno de teta, y es r por el seno de... no, arriba es x igual a r por el coseno de phi por el coseno de teta, y abajo y en y es r por el seno de phi por el seno de teta, y z es r por el seno de teta. Y aquí están las especificaciones de los ángulos, cuál es teta y cuál es phi, y los el espacio que barre el ángulo teta y el espacio que barre el ángulo phi. El espacio que barre el ángulo teta es en el plano XY y este ángulo es de 2π, mientras que el ángulo phi barre en Z y solo barre pi radianes. Por eso recuerdan, anteriormente hemos usado el diferencial de Tau en coordenadas polares esféricas, y ahí está que es r cuadrado por el seno de teta por el coseno de phi por el diferencial de cada uno de ellos, en r, en teta y en phi. Entonces no hay que olvidar, eso sí, los ángulos o los radianes que barre cada uno de estos ángulos, en teta y en phi. El ángulo phi se le llamó hace mucho tiempo el ángulo azimutal. Por eso es que cuando se usa GPS, todavía ahí se ha quedado ese término que dan la coordenada azimutal. Es el ángulo phi, el que barre en Z. Esto es en sólidos de revolución. A lo mejor vieron un poco en matemática 3 sólidos de revolución. Si un punto se barre en estos dos ángulos, en teta y en phi, se genera una esfera. Pero bueno, eso es un poco de las coordenadas. Como les digo, no nos vamos a enfocar en estas conversiones matemáticas, sino que hay que saber el hamiltoniano, construir el hamiltoniano y saber cómo este hamiltoniano se expresa en las coordenadas polares esféricas. Aquí tenemos el desarrollo tenemos el hamiltoniano en coordenadas cartesianas, potencial igual 0, luego cambiamos el hamiltoniano en coordenadas cartesianas, pero introduciendo el nabla, el operador nabla cuadrado, y luego el nabla cuadrado, después de convertirlo en coordenadas polares esféricas, queda de esta manera. Le estoy encerrando aquí. 1 sobre r por la parcial con respecto a r cuadrado por r más 1 sobre r cuadrado por, aquí aparece otro operador que es una a, pero una a invertida, no es una a, sino que es una letra griega, así. Este operador se llama operador de Legendre. Legendre fue un matemático del siglo XIX y por eso se le llama leyendrano.
Entonces el leyendrano es el complicado, porque este leyendrano es el que está en función de los ángulos teta y phi. Por eso el nabla cuadrado tiene dos componentes. Un componente en R, que es este que está, que les marco aquí, y tiene un componente angular, que es función de los dos ángulos. Pero, como el radio es fijo, como les decía, gracias a Dios, vamos. Esta parcial con respecto a R se vuelve cero. Y entonces el leyendrano cuadrado se reduce a esta expresión. Estas cosas se me disparan. Se reduce a esta expresión que les enmarco aquí. Este es el que debemos... Bueno, ese es el leyendrano. Pero al hacer cero esta derivada, entonces nos queda el laplaciano cuadrado, que tiene dos componentes. Uno radial, pues todavía queda uno sobre r cuadrado, y el leyendrano. Así que el hamiltoniano lo escribimos en función del leyendrano y pasamos esa r cuadrado a multiplicar a la masa de la partícula y nos queda mr cuadrado, y ese mr cuadrado es el momento de inercia. Arreglamos esta ecuación y tenemos la ecuación de Schrödinger para esta partícula en una esfera. El leyendrano cuadrado por sí igual a menos 2i e entre h barra cuadrado por sí. Esta es la que debemos de resolver para esa partícula. Vamos a la siguiente. Hay tres métodos para resolver esa ecuación. Uno es considerando de que la función, como r es fijo, entonces la función de onda únicamente queda en términos de las variables angulares teta y phi. Entonces una aproximación es considerar que la función psi es el producto de dos funciones independientes, teta de teta y phi de phi. Al hacer esto, ya conocemos la técnica de separación de variables, eso lo hicimos en los capítulos anteriores. Sustituimos en la ecuación de onda, en lugar de psi, el producto de estas dos funciones. Luego dividimos toda la ecuación entre el producto de las dos funciones y separamos dos funciones. Pues una de las funciones que se separan es esta, que queda en términos de el ángulo phi. Y de esta ya conocemos la solución. Bueno, la solución es bien sencilla. Aquí por separación de variables se resuelve. Y esta es la solución. Ya tenemos la función de onda, solución de una de las ecuaciones. La de phi, que es e elevado a la i por ml phi. Ahora el problema es en la otra ecuación, que la otra ecuación sí es complicada resolverla. Y por eso es que hay varios métodos. Siempre está considerado el método de factorización del hamiltoniano, ¿verdad? Pero es un método que, como les digo, es algo complicado porque introduce nuevos operadores y hay que hacer álgebra ahí de operadores. Y una de las razones de que yo he usado este libro es porque introduce este otro método, ¿miren? Usando tablas de ecuaciones diferenciales, y se llama así, ¿ve? Ahí están las tablas en el Handbook of Mathematical Functions. Este es uno de los autores, son tres autores, el de Dover. Y anteriormente no estaba en internet y resulta de que yo lo busqué un día de esto
y me lo encontré y lo descargué. Esto es como tabla de integrales. En las tablas de integrales uno expresamos el integral, buscamos una forma en las tablas y entonces resolvemos el integral. Pues parecido es esto, solo que aquí buscamos ecuaciones diferenciales y ahí encontramos las soluciones. Y esta es la que vamos a usar, ¿verdad? Descárguense el libro, es un libro, como 500 páginas, pero como les digo está gratis. Veamos cómo es que funciona este. Lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación de Schrödinger, que es la misma que teníamos. Esta. Al buscar en, en el libro de tablas de ecuaciones diferenciales, encontramos esta que está el subrayo aquí. ¿Ve? El nabla cuadrado, como les decía, el nabla, este es el leyendrano. El leyendrano es una ecuación matemática que no tiene nada que ver con cuántica. Y los matemáticos resolvieron estas ecuaciones mucho antes de que naciera la mecánica cuántica. Dice que el leyendrano cuadrado por y, que es una función en L y en ML, y que es función de teta y phi, es igual a menos L factor de L más 1, y de nuevo la función y de L en ML, o sea que es igual, reproduce, es una función, una ecuación diferencial de valor propio. Y los valores de L son estos y los de ML son estos otros. Y de esto lo reconocemos nosotros los químicos. L toma valores de 0, 1, 2, es como el número cuántico L. Y ML que va desde menos L pasando por L hasta más L. Bueno, aquí está escrito de más L pasando por L hasta menos L. Lo que hacemos allá con el número cuántico ML, que toma valores de menos L pasando por 0 hasta más L. Son los mismos. Y de aquí es que salen. De aquí es donde salieron. Así que esta función es la solución. Y se llaman, tienen nombre estas funciones. Esta función y se llaman esféricos armónicos. Ahí se llama. Así que las soluciones, porque dependen de los valores de L y de ML, son muchas soluciones, infinitas soluciones. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger para la partícula en una esfera son los esféricos armónicos. Ahí se dice. Y ahora completamos la función de onda total. Los, los, los armónicos tenemos la función en phi y en teta. Y la de phi, que es la que encontramos anteriormente. O sea que ahí completamos las soluciones con el producto de las dos funciones. Teta de teta y phi de phi. Aquí tenemos y, los armónicos esféricos son la función teta. Y los anteriores pues son la función phi. Y estos también tienen nombre, la combinación de estos. Y son las funciones o polinomios asociados de Legendre. Este es otro matemático que encontró estos polinomios. Esta tabla que les he puesto aquí es la misma tabla del libro de texto, en donde aquí tenemos las funciones que generan los polinomios, dependiendo de los valores de L y de ML. Así que hay que ponerle atención a la función a la función de a la función que genera estos polinomios, que es esta que les he marcado aquí.
Y por eso es que podemos generar cualquier función o cualquier polinomio de Legendre para los valores de L y de ML con esto. Bueno, este es el último tema, pero regresemos aquí. No hay que preocuparse mucho, ¿verdad? Hay que saber cómo es que se generan. Tampoco vamos a aprendernos de memoria todos estos polinomios en L y en ML, ¿verdad? Sino que hay que tener conocimiento que al sustituir los valores de L y de ML en la ecuación de recursión, ese es el nombre, se me olvida siempre el nombre, de recursión, podemos generar los 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 armónicos y la función de onda angular que depende de los dos ángulos. Este tema es el último y el tema es el que les mencionaba al inicio. Es el movimiento en un campo culómbico, un campo eléctrico. Y resulta que este es el átomo de hidrógeno. Porque el átomo de hidrógeno, ya ustedes saben, pues tiene un protón en el centro, en el núcleo, y tiene pues un electrón fuera del núcleo. Así. Entonces, entre el protón y el electrón, pues hay una fuerza eléctrica, un potencial eléctrico y una fuerza eléctrica. Así que escribimos el hamiltoniano, ahora ya no tan grande, sino que hacemos uso del nabla esto es en coordenadas cartesianas. Y la energía potencial ahora ya no es cero, sino que es la energía potencial eléctrica. Se recordarán de física 3, esa energía potencial eléctrica es igual al producto de las cargas entre 4pi epsilon sub 0 por r, que es la distancia entre las dos cargas. Y aquí hay un concepto quizás nuevo para ustedes, nu. Aquí como son dos partículas, ahora son dos partículas, se usa una masa equivalente, porque como estos átomos se mueven juntos. Cuando el átomo de hidrógeno se mueve junto el protón y el electrón. Entonces la masa equivalente se llama masa reducida. Y es como una masa puntual equivalente a las dos, que se mueve igual que las dos masas. Pero antes debemos de revisar esta situación, que son dos partículas y cada partícula tiene un movimiento independiente. Así que tendrían que haber dos hamiltonianos, porque el hamiltoniano es la energía total, pero para una partícula. Si construimos el hamiltoniano para cada una de las partículas, un hamiltoniano para el protón y un hamiltoniano para el electrón, la situación se vuelve un poco más complicada. Por eso, una de las aproximaciones es considerar que el átomo es estacionario, que el átomo no se está moviendo. Al considerar el átomo estacionario, eso significa que solo el electrón se estaría moviendo y el protón no. Y esa aproximación es buena. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que se mueve el electrón
es mucho mayor, es casi la velocidad de la luz, es mucho mayor a la velocidad con que se va a mover el protón, ¿verdad? En el conjunto de todo el átomo. Por eso se puede hacer la aproximación y considerar únicamente el hamiltoniano para el electrón, ¿verdad? Es una aproximación. Y eso es lo que hemos hecho. Pero siempre tomamos en cuenta la masa del protón, porque la masa del protón sí es másico, tiene casi 2700 veces más masa que el electrón. Y se elimina el problema de que son dos masas separadas usando la masa reducida. Así que por eso aquí va 2 nu, 2 por la masa reducida. Entonces la ecuación de Schrödinger nos queda de esta manera, y esta es la que vamos a resolver con el nabla cuadrado, y aquí estamos en coordenadas cartesianas, no en coordenadas polares. Y debemos de transformarlo a coordenadas polares porque no se puede resolver una ecuación que tenga 3 variables, y en este caso hasta una variable más que es r, que es el radio del movimiento rotatorio. Como es complicado, ya les expliqué, una vez convertimos el nabla cuadrado a coordenadas polares, nos queda de esta manera la ecuación de Schrödinger en coordenadas polares esféricas. Aquí nos queda un término en R y el otro término es el leyendrano cuadrado, que está en función de los ángulos. O sea que de nuevo esta ecuación tiene dos componentes, una componente radial y una componente angular, ¿verdad? Pero al considerar de que el radio es fijo, esta derivada se vuelve cero. Y simplificamos aún más esta ecuación. Por eso es que y quizás no la escribí. Bueno, que se reduce, ¿no? A 1 sobre r cuadrado por la masa reducida. Esto va a ir aquí por la masa reducida, nos daría un momento de inercia reducido. Y vamos a resolver con la estrategia de considerar la aproximación de que la función de onda psi en r, teta y phi se puede separar en dos funciones de onda independientes. Una función de onda radial, que es psi de r, y una función de onda angular, en función de teta y de phi. La solución de la parte angular es lo que acabamos de hacer, son los armónicos esféricos. Y la solución de la parte radial también ya lo hicimos, son los polinomios asociados de Laguerre. Y la energía, aquí no se alcanza a ver la ecuación de energía, pero está en el libro de texto. Aquí no se alcanza a ver la energía, que es la solución de esta, que es otra de las soluciones. Cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger, se obtienen las funciones de onda y también la energía. Es esta expresión que está aquí, nu por e a la cuarta entre todo este término por 1 entre n cuadrado, donde n es 1, 2, 3, etc. Y este es el número cuántico principal. Ya aquí estamos en el átomo de hidrógeno. Aquí nos vamos a encontrar los números cuánticos que ya conocemos. Y el número cuántico principal es el número cuántico asociado a la energía del átomo.
Luego, la solución, las soluciones, yo aquí recorté, ¿saben? Porque aquí la matemática se vuelve complicada. Pero como les repito, lo importante es comprender que hay una función radial, una función angular, y las soluciones de la función radial son los polinomios asociados de Laguerre, y que dependen de n y de l. Aquí está la ecuación de recursión para generar estos polinomios, ¿verdad? Que es la función radial. La función radial no es tan importante porque la información que nos da de importancia es los nodos, la existencia de nodos en los orbitales atómicos. Entonces, ¿cómo varía la posición del electrón cuando se mueve alrededor del átomo en los diferentes pues, estados cuánticos de energía, ¿verdad? Así que con esta ecuación de recursión sustituimos los valores de n y de l y podemos generar las funciones radiales, ahí se llama. Y esto es para átomos de hidrógeno o átomos, para el átomo de hidrógeno y para átomos hidrogenoides. Los átomos hidrogenoides son átomos que tienen la misma estructura que el átomo de hidrógeno. Por ejemplo, el helio, el átomo de helio ionizado, así, el ion helio. A este le hemos quitado un electrón. Siempre entonces le queda una carga positiva en el centro y un electrón en el exterior. Este es un átomo hidrogenoide. El litio, que es el siguiente elemento, el litio, pero le quitamos dos electrones al litio. El ion litio más 2, también le queda un electrón y una carga en el centro positiva. O sea, tiene dos partículas. Y eso es lo que representa Z aquí. Z es el número atómico de los átomos hidrogenoides. Y esta es la última diapositiva. Aquí tenemos las funciones de onda radiales, las RDR, y las funciones de onda angulares, o sea, los armónicos esféricos, para los valores de N, L y ML. Como ven, ahí aparecieron, de resolver las ecuaciones radial y la angular, los números cuánticos N, L y ML. Número cuántico principal, el número cuántico orbital, que son los valores de L, y el número cuántico magnético. Les voy a recordar un poco sobre estos números cuánticos. El n es el que nunca se nos olvida, que es el número cuántico de energía y está asociada en el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr está asociado a las órbitas, los niveles de energía en las órbitas. Pero en cuántica no, está asociada a la energía total del átomo. O sea, los electrones no están moviéndose en órbita. Los electrones no están en órbita, sino que tienen energía. Tienen estados de energía, estados cuánticos de energía. Y el número cuántico L, pues el número cuántico orbital. Ya vimos la figura de dónde resultan los orbitales, eso es el espacio. El número cuántico orbital es el espacio más probable, espacio tridimensional más probable donde se encuentra el electrón. Y el número cuántico magnético es la dirección del espacio, o sea, la dirección de los orbitales.
¿Mm? Así que tenemos una tabla para las funciones radiales, una tabla para las funciones angulares, y con esas tablas podemos generar las funciones de onda del átomo de hidrógeno. Cuando n es 1, L es 0 y ml0, tenemos las funciones aquí, los R y los psi, que hay que multiplicarlo, ¿no?, para generar la función de onda psi. Y esa función que se obtiene es el 1s que conocemos. Aquí tenemos el 2s, ¿ve?, el 2p, 0, el 2p menos 1 y el 2p más 1. Que estos son los px, py y pz que conocemos en, en química general. Así que con esto terminamos las clases, ¿verdad? Voy a detener la grabación